Continuamos ahora con el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Yo soy el doctor Osmar Juan Matsui Santana y soy el presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Y quiero decirles que tengo mucho gusto de estar aquí con todas y todos ustedes, maestras, maestros, personal de salud, y aprovecho para felicitar al gobierno del estado de Veracruz, a las instituciones que están participando en esta capacitación, porque es algo que se les reconoce que no se está realizando en muchos estados de la República Mexicana y que Veracruz lleva parte de la delantera en este aspecto. Al hablar de derechos sexuales y reproductivos, tenemos que remontarnos hasta cómo se conforman los derechos humanos. Y es que después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando muchas ciudades estaban devastadas y en ruinas, y las sociedades también en el mundo estaban dolidas por estos acontecimientos, se reunieron en 1945 50 delegados de diferentes naciones en la ciudad de San Francisco, California, y así, después de pláticas y conversaciones, etcétera, se logró crear la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas la que la conocemos como la ONU, y con el fin de promover la paz y evitar guerras futuras. Esta acta constitutiva tiene vigencia a partir del 24 de octubre de ese mismo año 1945. 3 años después, en 1948, la ONU conforma una Comisión de Derechos Humanos que era presidida por Eleanor Roosevelt, quien era viuda del presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y que esta comisión llega a escribir y hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Pasan 20 años y en 1968 en Teherán es cuando por primera vez se habla de derechos reproductivos. Estos derechos reproductivos se ratifican también 6 años después en una conferencia en Bucarest, la Conferencia sobre Población en 1974, en donde se dice que es un derecho fundamental que la planificación familiar sea integrada dentro del campo de los derechos reproductivos y de la salud reproductiva. A partir de esas fechas empiezan en las diferentes reuniones internacionales mundiales, se hace la reafirmación de estos derechos reproductivos, y pues, en diferentes partes del mundo, en diferentes continentes. 2 de estas conferencias se realizan en México, la primera conferencia sobre la mujer en 1975 y la Conferencia Internacional de Población en 1984. Es basados en los derechos reproductivos, en que como su nombre lo dice, están relacionados con la reproducción, a decidir, el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y qué tan espaciados se quieren estos, y para esto disponer de la información, la educación y los medios para lograr el número de hijos con el espaciamiento que se quiera. Es un derecho de las mujeres y de los hombres el decidir tener o no tener hijos también, el decidir el tipo de familia que se quiere formar, el tener acceso a los métodos anticonceptivos seguros, aceptables y eficaces, incluyendo en la actualidad la anticoncepción de emergencia. De las mujeres es el derecho a no sufrir discriminaciones o tratos desiguales por cuestiones de embarazo, parto o la lactancia en cualquier lugar, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en la casa, ni en la sociedad en general. El derecho a acceso a servicios de salud y atención médica que garanticen una maternidad segura. Y también, pues por supuesto, contar con los servicios educativos y de información para garantizar la autonomía reproductiva. Durante estos años solamente se hablaba de derechos reproductivos porque pues se tenía, como lo sabemos muy bien, miedo a hablar sobre sexualidad o de aspectos relacionados con la sexualidad, y que la Organización Mundial de la Salud, junto con la Asociación Mundial
de sexología, ahora de salud sexual, pues han estado trabajando y que se llega a definir la sexualidad como un aspecto central del ser humano a lo largo de toda la vida, que incluye el sexo, las identidades y roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. La sexualidad es vivida y expresada con pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, roles y relaciones. Mientras que en la sexualidad pueden estar todas estas dimensiones, no necesariamente son expresadas o vividas todas ellas. La sexualidad está influenciada por una multitud de la interacción de factores biológicos, psicológicos, políticos, religiosos, sociales, éticos, legales, inclusive hasta los espirituales. La salud sexual requiere de una aproximación positiva y respetuosa a la sexualidad y a las relaciones sexuales, con la posibilidad de que éstas sean placenteras y seguras, libres de discriminación, coerción y violencia. Para que podamos asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres humanos y en las sociedades, los derechos sexuales deben de ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades a través de todos sus medios. O sea, la salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y ejerce los derechos sexuales. Los derechos sexuales, como ya dije, están relacionados con los derechos humanos. El primero, que sería el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y hemos escuchado la no discriminación y la igualdad relacionadas con la edad, el sexo, la escolaridad, el nivel socioeconómico. Pero como derecho sexual también se incluye la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. El segundo derecho, que es el derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona, en donde este derecho no debe ser limitado o no debe ser retirado de forma arbitraria por razones relacionadas con la sexualidad. Y aquí, otra vez, por la orientación sexual, por el tipo de prácticas sexuales consensuales, la identidad y expresión de género, y también pues poder acceder a los servicios de salud y educativos que se requieren para este derecho. El tercer derecho a la autonomía e integridad del cuerpo. Todos tenemos el derecho de controlar y decidir libremente sobre asuntos relacionados con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, así como la elección de comportamientos y prácticas y de parejas, ¿sí?, que podamos nosotros estar estableciendo. Tomar nuestras decisiones de forma libre e informada, para lo cual requerimos información y educación, por supuesto. Y que si hay algún tipo de intervención, prueba, análisis, cirugía, siempre debe haber un consentimiento informado previo a la realización de esta intervención. El cuarto derecho, que es el derecho a una vida libre de tortura, de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, en donde por desgracia todavía seguimos observando en el mundo que se practican algunas rituales, por decirlo así, en donde en algunos países africanos se le corta el clítoris a las mujeres para que no sientan placer, o los labios menores, o hasta llegan a coser la vulva para que se garantice que llega virgen al matrimonio y que no tenga placer. En otras poblaciones, la esterilización forzada, que se da en poblaciones indígenas o en poblaciones de bajos recursos económicos, y es una violación a este derecho. La ejecución de personas homosexuales, gays en Irán, por ejemplo, y por supuesto la tortura o la violencia contra las mujeres. El derecho a una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción, y esto habla también desde el acoso sexual, el abuso sexual, las violaciones, pero también del bullying que ocurre en las escuelas, en los trabajos también, relacionados por aspectos de orientación sexual, identidad y expresión de género, toda la cuestión de la trata de personas con fines de explotación sexual es una violación a este derecho. El sexto derecho, que es el derecho a la privacidad, y en que nosotros tenemos el derecho a que nuestros datos, nuestra información sea de nosotros. Si en algún momento tenemos que, por medio de interrogatorio, exploración física, sale alguna información
que los servicios de salud no pueden estar divulgando a otras personas. Debe quedar en nuestro expediente. Tampoco las autoridades educativas tienen derecho a que se divulgue si una adolescente está embarazada o no, o si ya ha empezado con relaciones sexuales. Esa es una parte de la confidencialidad que debemos de garantizar. El séptimo derecho, el grado máximo de alcanzable de salud, y que nuestra Constitución mexicana está como un artículo constitucional, pues, es el que todos tenemos el derecho a la atención de nuestra salud, y en específico a la salud sexual y a nuestra salud reproductiva, y para todas las personas, incluyendo a las y los adolescentes, que en la norma oficial mexicana de este año ya se permite que se pueda asesorar y dar atención a adolescentes aunque no vayan acompañados de sus padres. El derecho a gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que de ellos emanen, y que estos progresos en la ciencia relacionada con la salud sexual pues está en las revistas científicas, pero también el desarrollo técnico en las nuevas pruebas, nuevos medicamentos y métodos antifecundativos, y tenemos derecho a hacer uso de ellos que estén disponibles en nuestro país, por supuesto. El derecho a la información, este es básico. Tenemos derecho a que se nos informen las autoridades, los servicios de salud y educativos en relación a nuestra salud sexual y relacionados con la sexualidad, los derechos sexuales, por diferentes fuentes o por diferentes medios o recursos. El derecho a la educación, a la educación integral de la sexualidad, que claro, debe ser apropiada a la edad, científicamente correcta, culturalmente competente y basada en los derechos humanos, la igualdad de género, y con un enfoque positivo hacia la sexualidad y al placer también. El derecho a contraer, formar o disolver el matrimonio, y el que esté basado en equidad y en el pleno y libre consentimiento. Aquí vemos de que es todavía frecuente ver matrimonios que desde niños son comprometidos y quieran o no quieran, por cuestiones de los padres llegan a comprometerlos, o el casar a una niña pequeña con un hombre muy mayor a ella, y en muchas ocasiones existe el medio económico ahí. Todavía matrimonios forzados ocurren. En el año 2004 en Francia se identificaron 70,000 mujeres que sufren presiones para llegar a casarse. Las relaciones también de pareja, es un derecho de elegir si es con personas de otro sexo o del mismo sexo. Vemos también que tenemos el derecho de disolver el matrimonio. Por ejemplo, hay personas que piden de que se les acepte el divorcio porque hay violencia hacia la mujer, hacia la pareja, e inclusive pueden llegar hasta matar a la pareja, ¿sí? El derecho a decidir tener hijos o no tenerlos, el número y el espaciamiento entre ellos, también es uno de los derechos sexuales, y que no importa el tipo de familia, ya sea en la adopción, en que dos mujeres puedan estar recurriendo a la fertilización por las diferentes formas tecnológicas que actualmente exigen, y que deben de tener este derecho de poder tener hijos o no. El número de hijos es muy importante. El derecho número 13 es el derecho a la libertad del pensamiento, opinión y expresión. Todos tenemos este derecho, sin importar nuestra apariencia, sin importar nuestra expresión de género o identidad de género, o también el hecho de que todavía se sigue dando que en muchas partes del mundo ya están aceptados los matrimonios igualitarios. Sin embargo, en algunas regiones en África y en el Medio Oriente aún siguen siendo las prácticas homosexuales penadas con la pena de muerte. El derecho a la libre asociación y reunión pacíficas. Todos tenemos el derecho a organizarnos, a protestar, a defender nuestras ideas con respecto a nuestra sexualidad,
a la salud sexual y los derechos sexuales. El derecho a participar en la vida pública y política. Nosotros tenemos derecho a que participemos en el desarrollo e implementación de políticas públicas relacionadas con la sexualidad o con la salud sexual o con los derechos sexuales, y que esto cada vez está viendo más la necesidad que a nivel de los congresos de las naciones se esté tocando estos temas que son muy importantes para el bienestar de la población. Por último, el derecho al acceso a la justicia y a la retribución y a la indemnización. Esto implica que cuando hay violación a estos derechos sexuales, que haya autoridades educativas, legislativas, judiciales que puedan velar y apoyar en la defensa de estos derechos sexuales, y que debe haber una retribución para que haya restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantía de que no se repetiría el acto agravante. Muchos son los ejemplos en que se violan los derechos sexuales, pero el condicionamiento a métodos antifecundativos para menores de edad es un ejemplo. La aplicación del DIU o sin consentimiento de la mujer o bajo presión también es otra violación de los derechos sexuales. La falta de confidencialidad, como ya decía, en resultados de VIH, virus de papiloma humano, embarazo, etcétera. La falta de atención, tratamiento e información en embarazo, parto y puerperio. La violencia verbal o emocional en la atención de la salud, incluyendo la violencia obstétrica. La discriminación a personas indígenas o de bajos recursos. La mutilación genital. Los matrimonios forzados. La trata y explotación sexual de niñas y niños. El bullying, la violencia. La prohibición del matrimonio igualitario. La falta de atención integral a personas con identidad sexual diferente a sus órganos sexuales, la prohibición del aborto legal a niñas y niños adolescentes que han sido embarazadas y que tienen derecho a esta interrupción del aborto, a la interrupción del embarazo de forma legal. La expulsión de los trabajos o de las escuelas a personas con VIH, a homosexuales o por estar embarazadas algunas adolescentes. Todo esto pues obstaculiza el desarrollo sano de las personas. Entonces, por último les dejo esta gráfica de tengo derecho a, y son varios de estos círculos en que ustedes pueden darse cuenta. Y una última moción que hago es de que nos detengamos un momento a reflexionar sobre nuestros derechos sexuales, que son tan importantes para el desarrollo, para el bienestar de nuestra población. Y empecemos con los niños, con los adolescentes, para tener mejores ciudadanos y también pensar en las personas de la tercera edad. Muchas gracias por su atención y estamos a su disposición en cualquier aspecto de que la información lo requieran.